no tuve en ningún momento la sensación de que íbamos a extender. Esa ilusión de que íbamos a meter gol, no me digas cómo ni cuándo, yo la tuve en todo momento. Y me quitó en ese descanso y no volví a jugar ya prácticamente, bueno, ni un minuto, bueno, no sé ni si fui convocado en algún partido. Y me acuerdo que ese día estábamos más cerca de Europa que del descenso. Y yo solo dije a Andrés Fernández, le dije, joder Andrés, que estamos más cerca de... Y me dijo, nosotros tenemos que mirar para abajo. O sea, tuve una sensación sobre unos segundos de que no podía. Y dije, joder, tranquilo, que es un partido de fútbol. Aunque tenía 17 años, yo tenía el carácter de querer jugar, ¿no? Y no entendía el no jugar con 17 años en un primer equipo. Y no sé, se despertó mucha ilusión pues porque había salido en los vídeos desde pequeño y toda la semana había sido un boom en el periódico, sobre todo. Es súper competitivo. Cuando vino ya sabía que, como es Robert, y sabía que iba a intentar competir al máximo. Esta era la estructura de ahora, pues José estuviese en el primer equipo, porque igual tampoco tengo el nivel para el primer equipo. Yo, el pensar, claro, cuando ya no soy Osasuna, y llevo desde los 8 años cuando es Osasuna, siento que se acaba, ¿no? Y creo que en los últimos años se ha perdido ese sentir que cada punto es importante. Se empata en el Sadar contra un equipo y se ve como algo malísimo. Me dice, oye, ¿tú jugaste con el chico este que salió en el Canal Plus? Y le medí y le dije, ¿me estás vacilando? Y me dice, no. Y le digo, pues si soy yo. Y me dice, anda, ¿qué vas a ser tú? Y digo, ponlo. Buenas tardes familia, ¿cómo estáis? Nuevo episodio en Osasuna 1920. Hoy sin mi compañero Rubén, que bueno, es baja médica en este caso, le ha pillado la gripe o lo que sea por Navidad. Y tenemos un invitado muy especial al que llevábamos tiempo siguiendo, pero por tema de ubicación pues todavía no había podido darse. Ahora vuelve a casa por Navidad y está con nosotros. Seguro que todos lo conocéis. Es el debutante más joven en primera en la historia de Osasuna. Debutó solo con 16 años y bueno, despertó una ilusión increíble en el osasunismo y hoy nos acompaña para repasar un poco aquella época y su etapa profesional actual. Hoy estamos con José García. ¿Qué tal estás, señor? Hola, buenas. Muy bien. Bienvenido, tío. Gracias por pasarte por la Venus. Que bueno, cuéntanos, José, que ahora estás en Andorra, primera experiencia, vamos a llamarla internacional. ¿Qué tal te está yendo por allí? La verdad que bien, sí que es verdad que he tenido un poco mala suerte con las lesiones porque no he tenido prácticamente, bueno, iba a decir nunca, sí que he tenido alguna, y ahora he tenido 2 seguidas que solo he podido jugar 3 partidos. Pero la verdad que estoy contento, con la familia muy bien, el equipo muy bien, bueno, el país es un espectáculo, entonces la verdad que bastante contento. Ya estáis a 4 horitas de Pamplona, ¿no? Aproximadamente. Bueno, yo es que justo vivo al final de Andorra y me pilla 5 horas y media por lo menos, y con el niño 6 horas y media. Buenas curvas. Y ahora compañero muy especial también que llegó posteriormente a ti, Roberto Torres, también en el mismo equipo, es el Inter Escaldés, ¿no? Eso es, el Inter Escaldés, y sí, vino al mes más o menos de firmar yo. Y más o menos para mí ha sido una bendición porque tanto en el campo por la exigencia que me hace tener y luego fuera de él sobre todo, estamos prácticamente todo el día juntos con mi mujer porque él ha venido solo en este caso y la verdad que estamos muy a gusto, muy felices. Y a nivel de rendimiento del equipo, o sea, realmente estáis primeros ahora mismo, ¿no? Y tiene una peculiaridad también la Liga Andorrana, que yo creo que será muy desconocida para la mayoría de los espectadores que nos estén viendo, que es que podéis clasificaros incluso para Champions League, ¿no? Sí, allí el primero va a Champions, el segundo a Conference y el campeón de Copa también va a Conference a jugar las previas, todos ellos. Es muy difícil, el tema Champions es prácticamente imposible, pero nuestra ilusión es quedar primero sí o sí porque tenemos la verdad que un muy buen equipo y estamos haciendo las cosas yo creo que bastante bien. Y nada, la ilusión intacta. Y tú con ambición de recuperar el máximo nivel, ¿no? Pues sí, bueno, como te he dicho antes fuera de cámara, he tenido unos años bastante complicados a nivel de juego. Tuve una lesión de rodilla complicada que estuve recuperándome solo. Y bueno, he recuperado la ilusión en este equipo que al final era lo que me estaba en los últimos años matando. Y nada, la tengo intacta y con mucha ambición de todo lo que venga, pues afrontarlo con la ilusión. ¿Y a Robert qué tal lo ves por allí? ¿Motivado? 35 años ya, ¿no? Muy pesado, yo le digo que es muy pesado, es muy pesado.
es súper competitivo. Cuando vino ya sabía que, como es Robert, y sabía que iba a intentar competir al máximo, y ya desde el primer día pues vino y estaba físicamente bien, porque yo también sabía que entrenaba mucho. Entonces, pues bueno, a mí me encanta que sea así, porque se lo digo, pero bueno, que es bueno que tenga esa ilusión del primer día y la motivación, aunque en el DNI ponga que tenga una edad, yo físicamente le veo todavía bien y estoy convenciéndole para que aguante unos años más. Cuando estuvo aquí recientemente, bueno, nos contaba que estaba buscando equipo, pero que tampoco quería ya una experiencia tan lejana como Irán, y bueno, no sabíamos dónde iba a acabar, y la verdad que cuando lo vimos ahí contigo nos gustó. Y bueno, después de repasar un poco esto, no sé si nos puedes asemejar un poco qué nivel tendría el Interés-Caldés. ¿Sería un primera, segunda ref aquí en España? ¿O? Por los jugadores de nuestro equipo yo podría decir que en primera ref igual sí, porque bueno, pues Robert al final tiene más nivel, otros jugadores también. Entonces, pues nuestro equipo podría ser que sí. Sí que es verdad que en la liga hay equipos de nivel bastante inferior, pero hay 3 o 4 equipos con los que estamos compitiendo ahora y bueno, que nos han puesto las cosas muy difíciles en estos partidos. Y a nivel de afición y tal, o sea, tenéis una estructura profesional, pero entiendo que será todo muy reducido, ¿no? Allí tema de afición no hay nada, prácticamente, o sea, no va nadie a vernos. Los partidos van nuestros familiares y poco más, porque allí el equipo fuerte es el Andorra. Y tampoco hay mucha afición en Andorra por el fútbol, hay por el fútbol, pero español, lo que es del mismo país no ven prácticamente. Ya, una última curiosidad por cerrar un poco el tema de Andorra. He visto que tenéis un equipo en vuestra misma liga que está compuesto íntegramente por mexicanos, ¿no? O por... El Rangers lo compró un mexicano y bueno, prácticamente... No sé si el 80%, pero casi todos los jugadores son mexicanos, que supongo que los habrá traído él personalmente de allí. Vale, o sea que es un torneo donde se está invirtiendo, ¿no? Sí, este equipo, a priori, pues lo que se escucha, va a hacer 4 o 5 fichajes para intentar pelearnos la liga, así que... A ver si termináis arriba, os seguiremos y os haremos alguna reseña en nuestra página seguro. Así que, José, bueno, si quieres vamos a comentar aquel gran momento, aquel gran inicio. Tú debutas ya hace más de una década, es en 2013. Tenías, bueno, tengo aquí apuntado, no sé si es correcto, 16 años y 299 días. Los días exactamente. Es importante porque luego hace la diferencia entre pues, los rankings de primero, segundo, tercero. Y por lo que he leído, tú realmente, que no sé si eras consciente en aquel momento, en primera eres el debutante más joven. Sí que es verdad que en la historia de Osasuna creo que eres el tercero. Me parece que hay otros 2 jugadores que debutaron también con 16 años y un poquito más jóvenes, pero era porque en el primer equipo debía haber una huelga de jugadores o algo así, entonces metieron a los de promesas y debutaron ahí. Pero bueno, en primera, digamos a nivel profesional, eres tú. Así que nada, cuéntanos un poco cómo fue aquel momento. ¿Era con Javi Gracia? ¿Te lo esperabas o...? Pues bueno, ya que se empieza la semana en el fútbol más o menos los miércoles, me llamaron a entrenar y yo pensaba, pues muchos jugadores del Promesas entrenan con el primer equipo, pero es una ilusión ya ir a entrenar con ellos, y yo pensaba que simplemente iba a entrenar la semana con ellos pues por sanciones, lesiones que hay durante la semana. Pero sí que es verdad que pasó la semana, hice una muy buena semana de entrenamiento, que no suele ser lo normal cuando subes al primer equipo. Y a Javi le había gustado mucho en un partido, sobre todo que jugué contra la Real, pero con el División de Honor, porque yo me operé ese verano el hombro y me ponen como de pretemporada a jugar con el División de Honor. Creo que son 4 partidos y ya luego entonces jugué con el filial 2. Y entonces Javi pues esa semana me vio muy bien y bueno, se despertó mucha ilusión pues porque había salido en los vídeos desde pequeño y toda la semana había sido un boom en el periódico, sobre todo. En esos tiempos las redes sociales todavía no eran tan fuertes. Y nada, yo el sábado me voy, después del entrenamiento con el primer equipo, me fui al campo del filial para que me dijesen a qué hora era la convocatoria y demás. Y ya Alfredito vino a avisarme de que iba a ir convocado y que entonces se hacía noche el día anterior en el hotel, se concentraba. Y cuando me lo dijo, pues me despertó ilusión, pero a la vez por un momento me entró nervios, no sabía que había que llevarse, que no, porque yo nunca había ido a concentrar un partido en casa.
Entonces, pues la ilusión que se generó en ese momento era muy grande, como luego se vio. ¿Con quién estuviste esa primera noche en la previa? Con Robert. Con Robert, ¿no? Sí, bueno, el otro día me vaciló, pero es verdad que lo pidió él porque pues yo era muy joven, era muy tímido. Ahora estoy empezando a hablar más, pero yo de pequeño, cuando no conocía a alguien, era muy tímido, y más cuando subes a un primer equipo donde están todos los que vas a ver todos los fines de semana, pues me costaba hablar, ¿no? Robert, me acuerdo que me dijo hace poco, joder, teníamos en mente que eras un tío súper abierto, que ibas a hablar un montón y no decías ni dos palabras. Y dije, hombre, con 16 años, pues... Es que son 16 años. Pues te cuesta. Y llega aquel momento, bueno, yo estaba en el Sadar y la verdad que todos nos levantamos del asiento, precisamente, bueno, ya lo tuyo venía con mucho hype por el tema del día después, pero sales ahí contra Almería, creo que era, y bueno, ¿cómo crees que habría cambiado si ese recorte que le haces ahí a Nelson y ese zurdazo hubiese terminado en gol? Ya hubiese sido apoteósico, ¿no? Bueno, habría sido como la guinda del pastel, ¿no? Pero bueno, al final... es una pena el gol. Según un amigo mío, pues por eso el gol Osasuna descendió. Le digo, bueno, es verdad que nos faltó un punto, entonces... Pero bueno, fue todo tan bonito que quedarse con que no entrase eso, pues bueno, no, yo no le doy la verdad esa que importancia. Buen partido, o sea, saliste, sí, yo pues, no recordándolo, era, pues es que en el mismo partido, cuando entré de medio centro, me cambiaron a la banda izquierda, me cambiaron a la banda derecha y volví a la banda izquierda. Porque sí que es verdad que a Javi le gustaba mucho rotar a la gente de arriba, dentro de que los que podían. Entonces empezó a rotar mucho a los jugadores, pero terminé jugando más, creo que en banda izquierda, porque estábamos jugando ya con 2 puntas sobre todo. Y yo creo que habrá sido mi mejor partido en Osasuna, seguramente, el de mi debut. Bueno, desde luego el que más hype generó, y después de aquella ocasión yo creo que ahí ya te haces por lo menos un hueco, ¿no? A este no nos lo podemos perder. Y bueno, ¿tú cómo en aquel momento eras consciente de lo que estaba sucediendo? ¿Estabas cagado de nervios cuando ibas a salir? Porque yo me acuerdo, veía imágenes tuyas en el calentamiento que estabas, creo que hasta con un chicle calentando, como si estuvieses ahí desde hace varios años. ¿Eras manojo de nervios o simplemente saliste? Pues tuve momentos, pero por ejemplo lo del chicle fue porque tenía nervios, y me acuerdo que Gu me dijo, come un chicle que eso te quita los nervios, y es verdad que para los nervios y tal lo recomiendan. Y luego el único momento que tuve nervios reales fue porque me estaba atando las botas, y justo fue cuando me llamaron, y justo me empecé a atar las botas, y tuve una sensación sobre unos segundos de que no podía, y dije, joder, tranquilo, que es un partido de fútbol. Sí que es verdad que luego en el partido no te das cuenta, pero cuando fue avanzando el tiempo, fue ya cuando me costó un poco más. Cuando jugué en los partidos de Copa estaba mucho más nervioso, los recuerdo ahora, y obviamente no estuve a la altura del nivel de primera, y me costaba más por los nervios de cada vez que quería controlar el balón, quería hacerlo todo el rato bien en vez de jugar un partido de fútbol normal. Pero bueno, es sorprendente, porque yo esa jugada que la he estado viendo ahora un poco antes de hablar contigo, en la que haces el quiebro, que para tener 16 años creo que tenías una opción de pase dentro del área, no sé quién era, pero sin embargo decides hacer el quiebro y tirar, o sea que ahí se ve la personalidad y el carácter que tenías de salir. Yo siempre he dicho que los jóvenes, la suerte que en ese momento tienen es que tienen el desparpajo que luego creo que se va perdiendo, ¿no? Y en ese momento pues era un jugador muy habilidoso de los primeros metros, y pues me salió así. Javi Gracia, ¿qué te dijo cuando saliste? Pues un poco lo que te he dicho, me dijo, es un partido de fútbol normal, tú juegas como sabes, y dice, no hagas más de lo tuyo y disfrutar. Simplemente me dijo que disfrutara. La verdad que Javi conmigo los meses que estuve en el primer equipo se portó espectacular, y me pareció un tío siempre de 10, aunque luego es verdad que el equipo descendió, pero creo que era un entrenador top. Y la semana posterior al debut, con todo el hype, con tus amigos apoyándote, con la grada apoyándote, ¿tuviste ansiedad en algún momento o lo supiste gestionar bien ese...? Bueno, era más el hecho de los periódicos, de que todo el mundo quería que, oye, mira, que ha salido tal, o eso igual sí, pero lo que es entrenando, al final volví a entrenar y estaba con gente que estaba todos los días ahí, y que para ellos era normal, entonces te lo hacían ver que era normal el estar ahí, ¿no? Yo, ya te digo, los primeros meses con ellos,
para mí era normal, era ir a entrenar, pero en vez de con el promesas, pues con el primer equipo. Y esa temporada, la verdad que, bueno, marca un poco un antes y un después en Osasuna. Ya sabes que luego llegó todo el tema de problemas institucionales y demás. ¿Cómo lo vives desde tu debut hasta el final? Porque creo que el descenso fue un poco inesperado. Por lo menos en la primera vuelta creo que llegamos a ganarle al Atlético, no sé si 3-0. Y bueno, sí que es verdad que luego el equipo va para abajo, pero no era un descenso anunciado de decir, no, es que vamos penúltimos o últimos, el equipo ya está muy mal. No sé cómo lo vivisteis dentro. Pues el último partido de Navidad fue en Sevilla contra el Betis, creo, y ganamos 1-3 o 1-2. Y me acuerdo que ese día estábamos más cerca de Europa que del descenso. Y yo solo dije a Andrés Fernández, le dije, joder Andrés, que estamos más cerca de... Y me dijo, nosotros tenemos que mirar para abajo, o sea, siendo consciente de lo que era Osasuna y lo que siempre ha sido. Yo al final con la ilusión de mirar para arriba, y fue un poco inesperado porque fue una muy mala racha. Yo ya no estaba en el primer equipo y la verdad que fue muy mala, muy mala. Y ahí en ese impasse después de debutar hasta el final de temporada, veo que estuviste convocado 6 partidos más, pero realmente no llegas a disputar ningún minuto más en Liga. No sé si hubo algún momento en el que pudiste llegar a entrar o ya... Pues recuerdo que el siguiente fue en Valladolid y íbamos 0-0 y estábamos calentando varios y me acuerdo que me dijeron que en 5 minutos entraba porque te solían avisar y justo metió Oyer de cabeza el 0-1. Y entonces en vez de a mí llamaron a Raúl y eso me pasó 3 veces, las 3 con Raúl. Que me acuerdo que le dije, oye, hazte el lesión algún día y así entre yo, que tenía muy buena relación con él. Me pasó en Sevilla contra el Betis también, que expulsaron a, creo que fue Andrés Fernández, le sacaron roja y tuvo que salir Asier. Y luego, claro, el otro cambio ya era, creo que entró Raúl. Y luego contra el Real Madrid en casa, que ese partido sí que me hacía especial ilusión porque yo tengo familia de Madrid, mi padre era madridista, entonces era como que me hacía ilusión jugar ese partido. Y íbamos ganando 1-0 y expulsan, creo que al Gato Silva, creo, había buen equipo ahí, Y entra Raúl. Yo creo que en Osasuna tenemos un equipazo, pero al final las rachas, muchos equipos teniendo un gran equipo descienden y otros que no tienen tan buen equipo están arriba. Al final cíclicamente se puede dar. Y llega el descenso y bueno, ya en segunda yo creo, ¿no? José García, con todo lo que habías generado y con lo que prometías, pues ya empiezas a entrar más en dinámica de primer equipo, ¿no? Creo que es Urban, ¿no? ¿O quién es Urban. el que comienza? Entonces ahí ese año, bueno, cuéntanos un poco, ¿ya estabas integrado en primer equipo o alternabas? Subimos muchos del filial porque Osasuna tuvo un límite de fichas o salarial muy grande y te diría que subimos unos 7, 8, no me acuerdo ahora exactamente. Y sí que es verdad que al principio no alternábamos, pero luego en base al poco que jugábamos, unos cuantos jugadores sí que bajábamos a jugar al filial, pero claro, muchos viajes eran en autobús y, por ejemplo, hasta Lugo. Un viaje a Lugo son 10 horas. Volvías a las 4 o 5 de la mañana, entonces no te daba para jugar el domingo a la mañana con el filial. Entonces, pues muchas jornadas te pegabas sin tener minutos reales de fútbol. Entonces, pues ahí fue algo que el club sí que quiso intentar mejorar, pero al final el primer equipo no tenía jugadores para crear ni convocatorias. Entonces, pues fue un poco, tampoco tuve muchas oportunidades. Bueno, oportunidades, tuve partidos, pero no muchos. Y con el filial tampoco es que jugase, o sea, el año acabaría jugando 20 partidos en total entre uno y otro. Bueno, y tras el descenso, entiendo que un poco el objetivo con Urban en segunda podría ser intentar por lo menos estar en la parte alta, ¿no? Luego sí que es verdad que se da un año terrible, creo que es Urban, Mateo y Martín. Urban, Mateo y Martín. Y llega Sabadell, tú estuviste en Sabadell, me acuerdo de las celebraciones, te veo a ti corriendo, no sé, te tiras ahí al montón, ¿cómo viviste aquello, tío? Sabadell lo vivimos difícil, además... el banquillo del Sabadell estaba como metido para adentro y si tú estás sentado solo ves los pies de los jugadores. Entonces recuerdo que ya terminamos el partido viéndolo en un banquillo de al lado y los árbitros no decían nada viendo que
porque realmente no se puede estar ahí, pero viendo la angustia que teníamos dentro de que íbamos a descender. Y no sé con quién lo hablé hace poco, no tuve en ningún momento la sensación de que íbamos a ascender. Esa ilusión de que íbamos a meter gol, no me digas cómo ni cuándo, yo la tuve en todo momento. Sí que es verdad que durante el partido estás todo el rato nervioso, pero mi sensación era que íbamos a meter gol. No sé por qué, pero esa ilusión yo la tenía dentro, y cuando pues fue una explosión. Recuerdo que ya invadieron el campo sin haber terminado el partido. Parecía que estábamos jugando en casa con toda la afición. Fue increíble, pero la verdad que dentro yo lo viví, como te digo, pero muy nervioso. Yo particularmente, en ese partido no viajé. La sensación era un poco surrealista, porque realmente creo que nos valía un empate. Y nadie se creía, ¿no? Aun con el equipo perdiendo, nadie se creía que pudiéramos bajar a segunda B. Entonces yo sí que tuve esa sensación, por lo menos, de que en algún momento iba a pasar algo. Y creo que es David García, ¿no? Que creo que es bastante colega tuyo, ¿no? También. Sí, el tío. Y bueno, el cabezazo de Flaño. Y ya llega, terminamos Sabadell, llega, vamos a llamarlo tu segundo o tercer año en Osasuna, que podría entenderse como el año en el que se podría esperar pues algo más ya de José, ¿no? Porque digamos que ese primer año de debut, luego un poco transición que te vas haciendo, todavía 17 años, y ya con 18 llega ese tercer año exclusivamente con Martín, ¿no? Que además es el año que termina en ascenso a primera. Eso es. Ese año, ¿cómo lo viviste? Porque, bueno, sí que tuviste, por lo menos en la primera mitad de la temporada, vemos que disputaste más de 500 minutos. ¿Cómo fueron un poco tus sensaciones a Pues año? La verdad que en pretemporada llegué con dudas, porque los últimos partidos que había hasta Enrique no había jugado ni un minuto. Pero él me dice que va a contar conmigo, y la verdad que hago una buena pretemporada, que no sé si meto 2 o 3 goles. O bueno, por ahí. Y sí que es verdad que en uno de los partidos de pretemporada se me sale el hombro, y entonces los últimos 2 o el último no juego. Entonces, cuando empieza la temporada, pues empiezo jugando menos minutos de los que, por cómo era la pretemporada, pensaba que iba a tener. Pero sí que empecé entrando. En el primer partido me acuerdo que entré media horita y tal. Y la primera parte de la temporada sí que tuve bastantes minutos, hasta que, pues bueno, en febrero perdimos contra el Leganés 2-0, íbamos al descanso 2-0, y me quitó en ese descanso y no volví a jugar ya prácticamente, ni un minuto. No sé ni si fui convocado en algún partido, no jugué ni un minuto. Pero ahí lo achacas, ¿tuviste alguna expulsión o alguna mala actuación? No, porque además no tuve lesiones, simplemente pues decisión en este caso de Martín, que no, pues después de esa derrota, pues un poco en el fútbol se dice señalado, pero pues me cambió por cambiar algo en el partido. Pues sí que es verdad que luego no tuve más oportunidades, y sí que es verdad que luego al final de temporada nos fue bien porque ascendimos. Entonces pues también la emoción de ascender con Osasuna, con tu equipo. Entonces no achaqué a no jugar a nada, porque al final el equipo también iba bien. Entonces ¿Y tú hablabas con Martín? ¿Te llegó a explicar un poco cuál era sus motivos? No, Enrique era muy como es él, ¿no? Pues entonces él decía mucho las cosas, incluso delante de todos, pero conmigo personalmente nunca me dijo ni por qué jugaba ni lo que quería de mí. Entonces yo entrenaba, lo hacía lo mejor posible, y al final, encima, cuando tienes 18 años, pues no eres nadie en el fútbol para ir a hablar con el míster y decirle, oye, porque no juego. Sigo sin hacerlo con 27, porque creo que esa es la labor del entrenador. Si no juegas, pues tú a entrenar y ya está. Te he escuchado ahí en una entrevista con Aitor Plaza, que creo que hicisteis durante la época del COVID, Aitor Plaza de Onda Cero, y comentabas un poco que Martín era quisquilloso con el tema del peso, de la grasa y demás. No sé si ahí puedes contar un poco esas anécdotas. Bueno, conmigo la verdad que tuvo bastante rifirrafe, porque yo además soy anchito, siempre he estado por encima, pero me acuerdo que ese año me estuvo muy encima mío, me llevó a un dietista, a Angulo,
famoso, y él mismo le dijo que yo estaba en un peso correcto para mí, que estaba en un índice de grasa bajo, pero él seguía pensando que yo tenía que estar más bajo, entonces yo no podía decirle a él cuánto tenía que pesar, ya se lo había dicho un profesional, pero él seguía pensando que yo debía de pesar menos. Al final, dentro de que, aunque soy pequeñito, pues tengo una constitución tengo las piernas grandes, tengo de tren inferior fuerte, y entonces yo no podía, o sea, la grasa en el equipo era, bueno, creo que te he dicho antes, el tercero o el quinto, por ahí andaba, entonces pues, más no podía hacer. Pero bueno, creo que no era por eso por lo que no jugaba. Sí, la verdad que, bueno, quizás ahora de esos parámetros o hay una estructura más profesional y se hacen de otra manera, pero bueno, sí que es verdad que sí, Martín era... Sí, bueno, él siempre, todos los años que ha entrenado, y por lo que sé, siempre tiene alguno entre el filo, pero sí que es verdad que en este caso yo, bueno, los números lo decían, ¿no? Cuando al final te cogen la grasa y tú no estás por encima de la grasa, no puedes hacer más. Y te escuchaba, José, que en alguna otra entrevista que comentabas que igual te pesó un poco el hecho de que tú eres una persona con mucho carácter, eres muy líder y quizás quisiste ir demasiado rápido a la hora, pues bueno, de tener el balón, de ser protagonista, y igual era un momento en el que con esa edad pues no correspondía o te precipitaste un poco. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Qué crees que faltó ahí para...? Pues, bueno, lo he dicho alguna vez, ¿no? Al final, aunque tenía 17 años, yo tenía el carácter de querer jugar, ¿no? Y no entendía el no jugar con 17 años en un primer equipo. Y yo ahora que ya no tengo esa edad, cuando subí uno joven, le hago ver, ¿no? Que ya estar aquí es un premio y yo no lo veía como un premio porque me veía muy buen nivel entrenando, pero sí que es verdad que luego los partidos no era así, ¿no? Pues porque tienes 17 años y o eres de estos jugadores que son diferenciales con 17 años, que hay uno o dos en el mundo, o te cuesta, ¿no? El ritmo del partido superior, el físico de la gente superior, pero yo como entrenando me veía a buen nivel, creía que podía estar a ese nivel incluso en los partidos y no era así. Pero sí que también creo que no había esa estructura de club que hay ahora, lo que te he dicho antes con Aimar, todo el mundo le pedía jugar y Aimar no ha jugado hasta que cuando ha llegado es que ha sido el mejor del equipo. Entonces, igual esa estructura de equipo de club ahora, no quiero decir que yo tenga el nivel de Aimar porque no lo creo, pero también ha pasado con Pablo. Pablo ha subido al primer equipo con 23 años, creo que ya no era sub-23. Entonces hay jugadores con los que se puede tener más prisa, pues porque con Hernando mismamente también se ha tenido mucha paciencia, se la ha llevado cedido creo que a otros lados. Entonces creo que esa estructura de club en el momento en el que yo estaba no había, porque, bueno, te lo he dicho, me intentaron renovar y me querían llevar cedido a un sitio donde nuestro filial ya estaba en ese lugar. Entonces, pues creo que dentro de que mi carácter de querer jugar y querer todo ya, también faltó alguien del club o un club con estructura de que me dijese, oye, tranquilo que tienes, bueno, cuando me fui tenía 19 años, tienes 19 años y te queda pues 15 años de carrera. Sí, yo coincido con lo que tú dices. Precisamente en los últimos años con Yagoba siempre hemos estado viendo a los periodistas preguntándoles pues, por nombres de canteranos, y Yagoba y Braulio siempre con el discurso de tranquilos, la prioridad es la carrera del jugador, que llegue su momento y no forzarlo a él. Y yo creo que contigo sí que nos mató un poco ese hype de, además venías con el tema del día después, José, y todo el mundo tenía ganas de ver a José y por A o por B, pues no sé, quizás un poco se aceleraron las cosas y quién sabe si podrías haber esperado un poco más en promesas y llegar más hecho, hubiese sido un poco diferente con la llegada de Braulio y con toda la tecnificación que hay ahora. Sí, a ver, nunca se sabe, ¿eh? No quiero decir que si llega a estar la estructura de ahora, pues José estuviese en el primer equipo, porque igual tampoco tengo el nivel para el primer equipo. Yo no sé si lo tengo porque no lo he dado. O sea, lo he dado entrenando, pero luego en los partidos yo no lo he dado. Entonces, soy el primero que no lo sabe. Pero
por los compañeros que tienes que te dicen la realidad de tu nivel, sí que me veían para jugar en Osasuna, pero al final esas prisas, que el primero que tenía esas prisas era yo, pero yo tenía 18 años, necesitaba igual, por mucho que tus compañeros te digan, gente de club que te mantenga con esa paciencia que yo no tenía, que yo soy, ya te digo, el culpable soy yo, porque siempre he querido todo ya, pero soy así para todo. Entonces, pues bueno, ahora cuando vas siendo más mayor te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? Pues igual ahora me recupero de la lesión y no quería a los 10 días jugar, quería igual de esa paciencia, pues en ese momento pues no la tenía. Y a nivel psicológico, o sea, ¿tenéis equipo en el club de tema coaching o preparación o era todo con Martín o con el...? Sí, bueno, Martín era un poco porque él creo que es coaching deportivo, no sé si lo tenía, pero no, en ese momento yo creo que no teníamos. Sí que cuando éramos más jóvenes nos llevaban a un psicólogo, pero ya cuando se cayó Osasuna después del descenso y esos 2 años en segunda no teníamos ese modelo, que yo creo que es importante. Sin duda. Y nos comentas, José, tú realmente nunca llegaste a tener contrato de primer equipo con Osasuna. No, yo tuve yo tenía 2 años de contrato más y cuando termino ese año del ascenso me querían renovar otros 3, pero la realidad que me sentí yo es que no me querían renovar porque era de la casa, porque tenía 19 años, pero no económicamente no me importaba. Sí que es verdad que yo sentí que no, porque el Promesas creo que había subido a segunda B y nosotros a primera división. Y todavía me bajaban el dinero que yo cobraba, que para mí no era importante, sino que me pedían irme cedido a un segunda B de otro sitio, cuando yo pedí que no, que yo quería estar en Promesas. O sea, si no me queréis en el primer equipo porque no tengo el nivel, pues entreno con el primer equipo o directamente voy al Promesas. Y el club me decía que no, que yo tenía que salir sí o sí. Entonces mi sensación era esa y como no teníamos buen feeling ya desde hace bastante tiempo, ni con Basilevi ni con Enrique, pues decidí que lo mejor era marcharme, que incluso por momentos se me pasó por la cabeza dejar el fútbol ese verano. Te escuchaba en alguna entrevista que habías perdido toda la motivación. O sea, ¿fue real eso de...? No la motivación como tal, sino que el pensar, claro, cuando ya no soy Osasuna y llevo desde los 8 años jugando Osasuna, siento que se acaba, ¿no? Y en ese momento fue más mi agente el que me convencía de que podía ser lo que me diese de comer, lo veía además como un trabajo y que pensase en ello. Y bueno, pues pensé en que pues una experiencia fuera igual me vendría bien y me haría cambiar el pensamiento, ¿no? Y luego pues te das cuenta que no termina todo en Osasuna, aunque siempre voy a tener esa espina de no haber demostrado mi fútbol aquí, pero el fútbol va más allá de Osasuna. Hay millones y millones de jugadores fuera de Osasuna, claro. Pero como yo era de Osasuna y yo quería estar en Osasuna, pues tienes eso ahí. ¿Qué te dijeron los compañeros cuando les comentaste que habías decidido no continuar? Bueno, al final el día a día ellos lo vivían, ¿no? Veían que llevaba desde febrero sin jugar, el que yo no estaba feliz, que no tenía nada de feeling con el club, y cuando lo comentó, dentro de que era una sorpresa porque se pensaban que iba a jugar por lo menos en el Promesas, pues bueno, sentían que como lo explicaba yo, que era lo mejor, pues al final, por mucho que sea Osasuna, no puedo estar en un sitio donde yo creo que no se me quería y que yo tampoco era feliz. Vale, y bueno, cuéntanos, José, un poco, se te vinculó mucho con el mundo de Graderío Sur, pues por el vídeo, obviamente. Primero lo del vídeo, cuando salió en su día, bueno, tú no eras consciente de que te estaban grabando, obviamente eras un crío. ¿Cómo lo viviste cuando salió y cómo llevaste un poco tu asociación con
pues con el tema de Graderío Sur, que quizás a cierta parte del público pues le podía suscitar pues algo de incomodidad o podía gustarle menos. No sé un poco cómo llevaste eso. Bueno, el vídeo de cuando era muy pequeñito, pues obviamente mi hermano ya jugaba en Osasuna, porque empezó jugando él con 8 años. Ajá. Y entonces ellos iban al fútbol y mi padre les tenía que llevar, entonces pues yo también empecé a ir y bueno, pues te vas haciendo un poco de Osasuna, porque en mi casa nadie es Osasuna, a mi madre no le gusta el fútbol y mi padre es madrileño y es del Madrid. Y sí que es verdad que mi hermano empezó a jugar a Osasuna y como estudiábamos en euskera y tal, pues empezamos a sentir eso como nuestro, ¿no? Como nuestra tierra. Entonces pues nos fuimos haciendo Osasuna y cuando empecé a ir al estadio, pues yo siempre he sido muy espontáneo, muy de animar, no me gusta perder a nada. Entonces pues me salió, no sé cómo me saldría quitarme la camiseta, pero un puntazo. Ahí quedó. Y luego lo que te comentaba, esa vinculación al tema de Graderío Sur, ¿te ha pesado en algún momento? ¿Te ha generado algún problema? Bueno, problemas como tal no, porque el club entendió rápidamente que cuando yo ya empecé con el Promesas y el primer equipo no tenía ningún tipo de vinculación, pero sí que es verdad pues que pues bueno, al final en las redes sociales me hago un perfil falso y pongo lo que me da la gana y me intentaron, por así decirlo, hacer daño, pero bueno, nunca le di importancia porque yo ya sabía que no, y el club tampoco, que era lo único que me importaba, ¿no? Que el club no pensase que yo tenía todavía contacto. Y sí que es verdad pues que bueno, como se ven, yo iba a Graderío Sur pues porque era de Osasuna, mis amigos también, pero ya cuando llegué al primer equipo, pues bueno, al final dejas de ir, obviamente. O sea, tú asistías ahí presencialmente, ¿no? Era sí. tu ubicación en el estadio. Sí, yo iba con mis amigos a Graderío. Vale, y en el momento en el que debutas, luego al terminar el partido, que ves a toda la gente animándote y demás con la pancarta, en ese momento... Pues es que lo he valorado más cuando pasa el tiempo, cuando al final, cuando estás en el primer equipo, tú sientes como que es lo normal, o sea, que tú vas todos los días. Lo he visto sobre todo reflejado al tiempo, cuando mi mujer, por ejemplo, me ha hecho ver que he jugado partidos en segunda, o mis cuñados, que son muy futboleros, que son de Madrid, y me dicen, joder, que has estado ahí 2 años, y tú al final lo ves como algo normal, pero sí que normal tampoco es, o sea, no muchos millones, eso es, millones de jugadores no van a tocar el fútbol profesional. Entonces, y sobre todo ese momento cuando termina el partido, recuerdo que me felicitaron 3, no me acuerdo quién eran, 3 compañeros, y decían, ¿pero qué te pasa? Y está enfadado porque habíamos perdido. O sea, yo no había... Sí, se te ve ahí. Yo no tenía la ilusión de haber debutado en ese momento, sino que habíamos perdido. Y para mí, el haber perdido no controlaba todavía, porque hasta que no vas al primer equipo, aunque sea en el filial y en todos los equipos, yo estaba acostumbrado a ganar o luchar por ganar todos los partidos. Y cuando llegas al primer equipo en Osasuna, pues lo normal no es ganar todos los fines de semana. Entonces... Ese clic todavía en el primer partido no... ¿Con quién guardas mejor relación de aquella plantilla actualmente? Bueno, con David García. Del primer equipo, pues bueno, en ese momento no estaba ahí Robert, y con Ongu también me llevo muy bien, porque también bueno, sobre todo el año de Urban fue cuando más amistad hice con él, y luego obviamente con David. Y bueno, José, luego llega ese momento, esa gran decisión, que decides no renovar con Osasuna, te marchas al Alcoyano, y ahí sí que era el momento de, bueno, pues dar el do de pecho, ¿no? Una categoría en la que realmente podías brillar, y ahí no sé por cuánto tiempo firmas, pero realmente sí que llegas a ser protagonista. Creo que marcas 3 goles la primera temporada. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Te pesó mucho haber salido de la estructura de Osasuna o estabas ya motivado y centrado en eso? Bueno, cuando llegué me costó un poquito, porque era empezar a vivir solo siendo muy joven, en un club que digo yo de segunda B, con estructura de segunda B, no tenía un estadio gigante ni unas instalaciones de Osasuna. Entonces ese clic, y ahí bueno, pues llegas y la ropa no es de la marca Adidas, entonces eso te empieza a costar hasta que pasan 2-3 semanas y ya pues es fútbol, y lo que quieres es jugar a fútbol, y te da igual cómo esté el campo, la ropa que lleves, pues al final
El día a día me lo hicieron muy fácil los compañeros porque desde el club les dijeron que pues, tenía 19 años, que venía solo. Entonces la verdad que los compañeros se portaron genial y yo creo que ha sido mi mejor año personal, y eso que por las características del entrenador es el que más me ha costado. ¿Características de entrenador a qué te refieres? Bueno, jugábamos en ese momento, era Toni Seligrat, que hasta hace poco, o no sé si era el segundo de Baraja, y era muy defensivo. Jugábamos 4-4-2 y la verdad que era muy defensivo. Yo jugaba en banda izquierda y las características mías son de tener el balón, de intentar ser protagonista con él. Y bueno, me metí en el papel de lo que pedía, y la verdad que es, ya te digo, es el mejor año que recuerdo de fútbol, porque es el que más partidos he jugado. Di muchísimas asistencias, goles no metí muchos, que has dicho 3, pero en el primer año. Dos goles, pero di por lo menos 11 o 12 asistencias, que son muchas, y yo no lanzaba el balón parado. Entonces la verdad que ese año fue muy bueno. Hay más de 2000 minutos, luego al año siguiente también continúas en el Alcoyano. En ese momento tú todavía estabas con la esperanza, obviamente, de evolucionar a demostrar ese nivel, ¿no? Habías debutado en primera y llega la experiencia del Extremadura, que ya, bueno, el Extremadura, que es una estructura quizás más conocida o más profesional, que también estaba en segunda B. Ahí firmas y ahí fue cuando quizás podrías haber estado incluso en el ascenso a segunda A, pero ¿cómo fue un poco eso? Deciden no... Pues bueno, luego pagan un traspaso por mí. Es que pagaron traspasos, sí. Creo que de 50.000 euros creo que fueron. Y la verdad que las cantidades que pagaban para ser segunda B eran muy altas, y entonces yo llegué con la presión, por así decirlo, de tener que ascender, de ser protagonista, y pues me volvió a pasar un poco lo mismo que en Osasuna. Cuando llegué el equipo estaba más o menos estructurado con el 11 inicial, y yo entraba pocos minutos, y eso me costó. Y luego hubo 3 cambios de entrenador. La estructura del club era... pues al final había mucho dinero y no coincidían que no ganases 3 partidos seguidos. Entonces, en una categoría como segunda B, a la que no ganábamos 2 partidos, un día echaron al entrenador perdiendo 4-0 en casa. Entonces, eso también desestabiliza mucho a la plantilla. Así que al final terminamos ascendiendo, y en la pretemporada me dicen que quieren que siga en segunda B para tener minutos, y la verdad que ahí me pesó el no quedarme, pero bueno, por cómo me lo hicieron ver, y por ejemplo en este caso no fue como Osasuna, pues rápidamente supe que era porque era joven y que tenía que tener minutos, y entonces me voy a Salamanca. Ya ahí estabas en tu tercera experiencia y tenías todavía 20 años. Y bueno, ahí ya entras en un periplo que no terminas de tener continuidad, ¿no? Entiendo que son cesiones por parte del Extremadura, Salamanca, Atlético Baleares, Pontevedra... Sí, primero voy a Salamanca, que allí sí que cuando estaba bien, estaba a buen nivel, pero bueno, fue un año que mi padre enfermó y falleció mi padre, y anímicamente no estaba del todo mal, pero físicamente perdí 3 o 4 kilos, sin quererlo, no buscados. Y entonces pues físicamente me costó mucho y no aguantaba ni media parte de un partido, y acabé lesionándome 2 veces. Y luego ahí fue cuando en verano me fui al Baleares, pero nada más llegar a Baleares, ahora viéndolo desde aquí, creo que tuve una pequeña depresión, porque yo a todos los sitios donde iba en pretemporada iba con mi padre, y ahí sentí que él no estaba, y me acuerdo que antes de empezar la liga intenté salir del Baleares, pero me dijeron que todavía no era posible, porque yo no me veía capaz de estar, pues bueno, en ese momento encima era una isla que ya estás mucho más lejos de tu familia, y no acaba arrancando bien, y no se lo achaco a nadie más que a mí, pues porque no estaba preparado para afrontar el día a día, los partidos. Además no era protagonista en el campo, y bueno, pues no estuve bien, y en diciembre salí al Pontevedra, que también es muy lejos,
pero pusieron ímpetu en que fuese, y cuando llevaba 5 partidos que estaba volviendo a nivel, llevaba otra vez 3 asistencias, llevaba otro gol. El COVID, ¿no? El COVID. Y entonces, pues... Ahí se llega a parar, ¿no? En segunda B pararon las ligas. Primera y segunda continuaron, en segunda B pararon, y entonces pues me pegué hasta ya septiembre, octubre sin volver a competir. Ya, es que por A o por B has encadenado... Sí, un amigo mío, uno de mis mejores amigos, dice que tengo muy mala suerte en el fútbol, y pues, yo lo hago ver que no, que yo me siento un afortunado, y lo digo totalmente en serio. Yo he tenido lesiones graves, he tenido poca continuidad, por así decirlo, muchos vaivenes, pero al final he tenido muchas experiencias. Pues económicamente también he tenido pues esa suerte de tener ascensos, de firmar buenos contratos. Entonces, pues bueno, claro, cuando debutas con 16 años todo el mundo se piensa que vas a jugar en Osasuna 10 años o te va a firmar en 2 años yo qué sé, en Madrid, pero la realidad es que eso le pasa a pocos jugadores. Entonces, de verdad que me siento un afortunado, y también mi madre, ¿no? Mi madre es la que más le da bajón. Joder, con lo que ibas a ser. Siempre me dice esa frase, que es súper negativa. Mi madre es súper negativa, se lo digo yo. Pero le digo, joder, mamá, mira todo lo que he vivido y tal, y tengo ahora mi familia, tengo 27 años, joder, piénsalo, tú no querrías esto para tu hijo. Y dice, también es verdad. Entonces ya, pues, lo que pasa es que cuando parece que vas a ser un jugador top en este caso, y pues acabas jugando en categorías más bajas y tampoco siendo muy protagonista, pues la gente lo ve como un fracaso. Pero al final, dentro de mi cuadrilla, que somos 23, el único que ha jugado fútbol profesional soy yo. Entonces los otros tampoco son fracasados. Al final el fútbol, unos les va bien y a otros no. La gente en todos los vestuarios que has estado, supongo, bueno, siempre que fichas sale tu vídeo del Canal Plus, ¿no? En todos los equipos, ¿no? No sé si en el propio vestuario, bueno, ahora ya jugadores más jóvenes, no sé si se siguen acordando o te preguntan algo, ¿cómo lo llevas? Siempre que llego es la comidilla, ¿no? Pues al final he sido conocido por eso muchos años, y el primer año que no me ha pasado es que no se había dado cuenta, incluso un compañero, nos lesionamos los dos y llevamos ya un mes, me dice, oye, ¿tú jugaste con el chico este que salió en el Canal Plus? Y le miré y le dije, ¿me estás vacilando? Y me dice, no. Y le digo, pues si soy yo. Y me dice, anda, ¿qué vas a ser tú? Y digo, ponlo. Y cuando lo puse me dice, madre mía, si no lo sabía. Y le digo, ¿cómo lo sabes? Y me dice, pues no lo hemos hablado, pues es el primer año que no me lo ponen nada más llegar al vestuario. Claro, es que es muy, muy recurrente, y ahora en la época de clickbait que vivimos, la verdad que viene bien al pelo. Y en tema de Pamplona, ¿la gente te sigue reconociendo? ¿O? Bueno, es que yo voy mucho por Ansoain, y bueno, mi mamá es de San Jorge, entonces del barrio, entonces sí que te siguen saludando, pues a ver qué tal te va y demás, pero pues bueno, ya es verdad que desde hace bastante tiempo menos, pero bueno, sobre todo pues en San Fermín es que la gente está más animada y demás, sí que se siguen acordando y te hace ilusión, pero bueno, él ya ha bajado bastante de cuando estaba en Osasuna. Y ahora con 27 años, estando en el Andorra, ¿cómo te lo planteas? O sea, realmente intentar recuperar ahí el nivel, y todavía te queda mucho fútbol, entendemos, ¿o cómo lo ves? Pues sí, bueno, hasta ahora que me he lesionado me estaba volviendo a ver a un nivel alto, que te he dicho antes que el año pasado no me vi a ese nivel. Y pues mi ilusión es disfrutar el día a día. Al final llevo mucho tiempo pensando cada 2x3 en que tengo que hacerlo bien para subir, y no me centro en disfrutar cada momento, cada entrenamiento, llegar al partido con la ilusión de hacerlo bien, pero dentro de una calma y de lo que te pide el fútbol. Y pues ya se verá, ¿no? Pues si haces un año muy bueno, pues te irá mejor que lo que estás, y si no, pues... ¿Cómo son para ti los veranos con esa, entiendo que incertidumbre, con tantos cambios de equipo, incluso cambiando de ciudad con todo el trastorno que supone una mudanza, etc.? ¿Cómo lo llevas tú y cómo lo lleva tu mujer y bueno, tu pues pequeño, ¿no? En este caso, desde que empecé a jugar a fútbol habré hecho unas 10-12 mudanzas, pero bueno, las más duras al final son ahora, ¿no? Porque antes, cuando iba solo, yo mi coche, que es pequeñito, ponía una maleta, 4 fotos, y yo me iba, y ya con eso pues me apañaba, ¿no? Pero ahora, pues por ejemplo, ahora que hemos hecho la mudanza de Madrid a Andorra, he tenido que alquilar una furgoneta, incluso he tenido que llenar 2 coches para
para llevar cosas, ¿no? Al final el niño pues necesita muchísimas cosas, mi mujer también y bueno, que al final ya va siendo mayor y ya pues yo pues me gusta cocinar bastante, entonces me gustan mucho los utensilios de cocina y yo solo en la cocina ya lleno un coche. Te cuidas, ¿no? Sí. Entiendo que desde que comenzaste, Bueno, desde que Martín te decía que no tenías el peso adecuado hasta ahora... Pues me costó el saber identificar lo que era bueno y lo que no, hasta, te diría, hasta la lesión de rodilla empecé a interesarme un poco por la nutrición, incluso he hecho 2 cursillos así pequeñitos, pero un poco por saber yo, porque me han gustado. Y la verdad que lo que pasa es que soy obsesivo con las cosas. Cuando he estudiado esto, obsesionado con cuidarme al milímetro, en no pasarme. Estás bueno con Robert ahí, los dos. Ya, sí, eso... Puedes quedar para cocinarte. Eso me dice él, pero bueno, y luego pues eso, pues me gusta cocinarme pues porque es un momento en el que estoy relajado, a lo mío, no pienso en nada y al final ahora con el niño pues tengo menos tiempo para cocinar, pero bueno, me gusta. A ver si podemos poner un día en Osasuna 1920 un gol de José García con la asistencia de Robert. Ojalá, o bueno, asistencia mía, no me importa eso. Y mira, el punto negativo me dice Robert que soy poco egoísta para hacer gol. Sí, ¿no? Sí, y es verdad, al final desde muy pequeño he jugado por detrás delantero y pues me gustaban las asistencias y me ha faltado esa mala leche para... Pero bueno, ahí en el Prometes un día te vi póker incluso, ¿no? Llegaste a marcar... Sí, bueno, estabais en tercera, ¿no? Debuté con el primer equipo y a la semana siguiente era parón y bajé con el filial y metí el 4. Yo me acuerdo que lo vi y dije, este tío tiene mucho. Y bueno, ahora, José, ¿cómo estás viendo? Entiendo que aparte de bueno, pues tu vida como futbolista, creo que eres bastante enfermo del fútbol, ¿no? También de seguirlo. Soy muy, muy enfermo. Hasta hace pocos años veía al fin de semana 12 partidos de fútbol y te diría que más. Lo que pasa es que, pues bueno, pues por mi mujer que empezó a vivir conmigo y ahora con el crío, pues no me gusta estar todo el rato pendiente de la tele todo el fin de semana, pero 2-3 partidos mínimo el fin de semana sí que me gusta ver y lo que pasa es que me he obsesionado con la táctica y no disfruto de un partido sin ver qué haría yo para plantarlo, ¿no? Porque me gustaría ser entrenador en un futuro, o eso creo, y estoy como que me obsesiono con, joder, pues yo haría esto para atacarle a Osasuna, por ejemplo. Estoy viendo a Osasuna y cómo jugaría contra Osasuna. Entonces, te quería preguntar un poco por eso. Entiendo que obviamente estás siguiendo mucho a Osasuna. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué esperabas tras la marcha de Yagoba? ¿Esperabas con Vicente Moreno que fuésemos para arriba, para abajo? ¿Cómo lo esperabas? Pues bueno, a ver, al final Yagoba ha dejado una mancha muy, muy grande, ¿no? Desde que yo tengo memoria y de osasunismo, para mí es el entrenador más grande que ha tenido Osasuna, sobre todo por ya los resultados, el legado que ha dejado dentro. Cuando te quieren tanto el vestuario y una afición, es que por lo menos eres una maravillosa persona y en Pamplona todo el mundo le recuerda muy bien. Entonces Vicente yo creo que tenía una papeleta muy, muy, muy difícil. Al final te estás supliendo al mejor, entonces van a medir con lupa todo lo que hagas y yo creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Al final ha cogido, yo creo que el bloque de Yagoba, de su manera un poco también de jugar, de saber lo que Osasuna quiere en casa y bueno, al final los resultados, Osasuna está bien, parece que tenemos que estar peleando por Europa y si nos Osasuna va mal y la realidad es que económicamente pues tampoco es que Osasuna tenga esas opciones que tienen otros equipos y yo creo que Vicente está actuando bien en el sentido de con el bloque que tiene y siguiendo las pautas con sus cosas pues Siempre comentamos aquí un poco lo que dices, ¿no? La gente joven viendo a Osasuna los últimos 5 o 6 años quedando de 10º para arriba, pues quizás han generado unas expectativas que no son las que Osasuna históricamente ha tenido, ¿no? Que es salvar la categoría. Entonces creo que te escuchaba a ti también en alguna entrevista, sería bueno que la gente joven, tú que lo has vivido, que has vivido un ascenso, un poco equipo ascensor, que sea consciente, ¿no? Del riesgo que supone pues creerse un poco lo que no somos, ¿no? Sí, bueno, hay que mirarlo al final también a otros clubes, ¿no? Que intentan
sobrepasarse e intentar crecer y que está muy bien. Osasuna en los últimos años ha crecido, pero hay que intentar tener los pies en el suelo y que quedar décimo y salvarse holgadamente para el club es algo muy bueno. Que algún año podamos caer en Europa como pasó hace dos o tres temporadas, pues oye, la ilusión está ahí, hombre, y yo si pudiese ganar Osasuna todos los partidos, quiero que gane todos los partidos, pero la realidad es que, joder, tenía un amigo que estaba enfadado porque perdió en el Bernabéu 3 o 4-0 y le digo, pero a ver, que Mbappé gana lo que ganan todos los jugadores de Osasuna, que es que sí, que es verdad que se dio una imagen no esperada y porque venía Osasuna bien, pero que estás jugando contra uno de los mejores equipos del mundo, si no es el mejor, entonces hay que tener una ambición, pero siendo realista, ¿no? No puedes pensar que vas a ir al Bernabéu y vas a ganarle al Real Madrid todos los fines de semana. Que puedes plantarle cara y que hay que intentarlo, pues obviamente, pero creo que en los últimos años se ha perdido ese sentir que cada punto es importante. Se empata en el Sadar contra un equipo y se ve como algo malísimo, que me encanta, que esa ambición de ganar, pero yo creo que hay que tener un poco el plasma de lo que es la realidad, ¿no? Mira, precisamente hilando un poco lo que comentas de que en el Sadar pues un empate se pueda ver como algo un poco negativo o que se espere mucho más, quería preguntarte a ti, José, por el tema del ambiente. No sé si estás teniendo, entiendo que ahora no porque vives fuera, la oportunidad de ir mucho al estadio, pero lo que nosotros vemos, o al menos solemos transmitir desde este podcast, es que Osasuna, cuando tú jugabas, yo creo que estaba en una media de unos 15.000, 16.000 asistentes al campo, ahora asiste una media de 20.000, incluso hay lista de espera de 5.000 socios, pero a pesar de eso vemos que el ambiente se ha perdido como esa hostilidad bien entendida, ¿no? Sin insultos, sin faltar al respeto, pero vemos un Sadar mucho más light, incluso cuando ha venido el Real Madrid, cuando viene el Athletic, cuando viene el Barça, que son equipos grandes que tradicionalmente, pues aquí, cuando estabas tú, celebrábamos igual cada córner, lo mítico que Osasuna empezaba al principio, 15 primeros minutos, locura. No sé cómo lo estás viendo tú, que también has estado un poco relacionado pues, con el mundo de la animación y demás, ¿cómo es el ambiente del Sadar y cómo es en general el fútbol show hacia el que estamos yendo un poco? Joder, pues yo lo hablé con un amigo que es socio y él me dijo que desde que del nuevo estadio, pues que se había perdido esa chispa, pero yo igual lo achaco más a lo que te he dicho, ¿no? Pues que se espera de Osasuna muchísimo. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes que nos reíamos en plan, ostras, estamos celebrando un córner de Osasuna. Un centro peligroso, era ya el momento de animar, de sentir que podía ser el momento de ganar, y ahora sí, pues es que un poco la ambición de querer mucho en Osasuna se ha hecho el perder ese sentimiento. Sí que lo he visto en muchos partidos pues competitivos, que es un córner y la emoción, pero llega un equipo no quiero decir un nombre, de los de abajo, y un córner y no veo esa motivación, esa felicidad en la grada que se veía antes, pero bueno, al final también pues las generaciones van cambiando. Ahora pues queremos que Osasuna vaya ganando todos los partidos en el descanso, y si no, alguna vez que desde que no juego en Osasuna leo más las redes sociales y leo y digo, jo macho, parece que van perdiendo 0-4 al descanso y vas 0-0 en casa, un partido que, joder, incluso perdiendo 0-1, que el Sadar se remonta en 4 minutos, metes un gol y se cae el estadio, ¿no? Y creo que sí que se ha perdido en los últimos años, y eso que no voy mucho al estadio, no voy desde hace ya un par de años, pero incluso antes en la tele se vibraba más con un partido del Sadar que ahora, y el por qué no lo sé, porque como dices tú, son 5.000 personas más que deberían de animar. Sí, es un poco curioso, ¿no? Yo creo, a veces he notado más ambiente en segunda, o más ambiente cuando estamos 17º o intentando subir de segunda que en estos momentos, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Yo creo que necesitamos esos acicates de vez en cuando que nos motiven, y al fin y al cabo creo que Osasuna también es un poco eso, salvando la final de Copa y todas esas cosas que no son habituales, al final lo que nos gusta es
esa pasión y luchar por algo. Entonces, bueno, yo creo que la gente tiene que valorarlo un poco más. Y luego, José, el tema, todo el tema de Graderío Sur y todo esto, estás ya completamente desvinculado, ¿no? Bueno, tengo algún amigo que sí que va, pero bueno, yo es que ya no voy al fútbol, ya hace mucho tiempo que no vivo incluso en Pamplona. Viví un año en Pamplona cuando me estuve recuperando, pero tampoco iba al fútbol porque no tenía ganas del fin de semana de ver fútbol. Y sí, hace ya tiempo que no tengo esas relaciones y bueno. Sí, te iba a preguntar un poco por eso, ¿no? Que creo que han recibido muchas multas, mucha gente no puede entrar al estadio y que bueno, se ven un poco mermados. Yo creo que eso también puede influir un poco sin conocerlo. Bueno, seguramente pues al final cuando los que animan, o en este caso reciben multas cada X tiempo, pues también pues se irán cansando. Bueno, sí que es verdad que alguna vez sí que he visto que hacen protestas y bueno, en el Sadar y bueno, en casi todos los estadios, pero en el Sadar sobre todo cuando Graderío Sur no anima, al final es un estadio que se apaga mucho y que es muy necesario, ¿no? Al final Indargorri en este caso es parte fundamental del buen ambiente en el Sadar, de que haya esa ilusión en cada córner que hemos hablado y bueno, pues al final si están recibiendo pues multas o bueno, no sé en este caso por qué, porque no estoy muy puesto, pues es normal que se te quitan las ganas. Que te quite eso. de que te caiga. Y hablando un poco de esa relación con el tema de Graderío Sur y demás, en su día cuando con las redes sociales tú llegaste ¿estabas muy dentro o llegabas a recibir comentarios? ¿Te afectaban de alguna manera o estabas Bueno, más que a mí, igual a mi entorno, ¿no? Pues porque, bueno, me llamaban cosas que obviamente no era y pues les sentaba mal, pero a mí, ya te digo, lo único que me importaba era que el club no las creyese como ciertas y más porque cuando empecé con el primer equipo yo radicalmente ya pues corté un poco el tema de Indargorri porque al final soy yo el que tiene que estar en el campo, el que tiene que mantener también una imagen para el club y no podía ya, pues bueno, en este caso ir al fútbol de esa manera. Y bueno, ya por ir cerrando un poco, José, cosa de la que más te hayas podido arrepentir durante tu carrera y también de la que más orgulloso has estado, ¿cuáles han sido quizás esos peores momentos y cuáles han sido los mejores? Los peores en Osasuna, para empezar. Los peores, pues bueno, al final la marcha, ¿no? La marcha sí que fue muy dura porque aunque lo tuve muy claro desde el principio de que, pues bueno, que mi etapa sin empezar había terminado, pues porque pues lo dije en la entrevista cuando me han empujado a la puerta. Cuando te llevan a la puerta y te dicen no te vayas, pues realmente te están llevando a la puerta, ¿no? Y pues bueno, arrepentirme, pues lo que te he dicho un poco, ¿no? De esas prisas, esas ganas de querer comerme el mundo han sido siempre lo bueno y lo malo mío. Al final, por eso debuté tan pronto, por eso tuve ese carisma y esa energía para hacerlo sin ningún tipo de vergüenza ni de complejo, pero a la vez luego pues me ha creado pues que esa ansiedad, ese querer ser el mejor desde el día uno, y eso ha sido un poco, yo creo que lo bueno y lo malo mío ha sido siempre lo mismo, que es el querer todo rápido y tener esa, pues eso, un poco lo que te he dicho, ¿no? Para mí eso ha sido. Y ahora sigue siendo vehemente como aficionado y como futbolista, o ya has bajado un poco de revoluciones, tío? Bueno, viendo el fútbol, sobre todo si está el niño estoy más tranquilo porque, pues bueno, por el vocabulario y demás, pero sí que me sigo poniendo nervioso, mucho menos, y luego lo que te he dicho es, pues bueno, tácticamente soy muy correcto en el campo y me pasa viendo el fútbol, ¿no? Que estoy todo el rato pensando lo que haría yo en el partido, como si fuese entrenador o jugador, para suplir en este caso otro equipo, pero con cualquier partido de un Betis Getafe, yo estoy pensando qué haría yo si fuese el otro entrenador. Entonces
pues bueno, soy más tranquilo en ese O aspecto. sea, que probablemente tengamos, como has dicho, vinculación al mundo del fútbol cuando acabes tu etapa profesional. También te he escuchado en Radio Marca que no te disgusta el tema de las tertulias y de... Pues la verdad que cuando veo tertulianos, pues que ya dije que para mí Álvaro Benito era el mejor, porque dentro de que es madridista, le escuchas narrar un partido del Madrid y no se nota. Sí que me gustaría, pero más en el aspecto de valorar el partido después, no durante el partido, porque creo que me costaría más. Creo que para eso hay que tener, cuando os escucho alguna vez, para mí hay que tener calidad a la hora de transmitir un partido para que el que te oiga esté contigo. Yo creo que eso yo no lo tendría, sino que yo sería más un postpartido en una tertulia, el hablar del partido, de cómo lo he visto, de qué creo que le faltaba al equipo en este caso. Pues eso sí. Y luego lo que más, siempre he dicho que entrenador, pero sí que es verdad que he estado muchos años fuera de mi casa, muchos fines de semana ocupados. Mi mujer no puede hacer nada los fines de semana porque al final yo estoy para el partido, dentro de que encima los últimos años, pues como te he dicho, no he tenido ese seguimiento. Entonces, pues bueno, yo creo que un entrenador tiene que hacer mucho trabajo para ser un buen entrenador, y como a mí, si fuese entrenador, me gustaría trabajar mucho, pues no sé si seguir adelante, pero creo que es lo que más me gusta. Perfecto, José. Pues bueno, yo creo que vamos a ir un poco aquí cerrando. La verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas estado aquí. Para nosotros esta entrevista era muy romántica en el sentido de que como buenos aficionados rojillos, pues yo creo que todos nos sentimos muy vinculados contigo. Cuando saliste después de aquel vídeo generó muchísima ilusión, y yo creo que en el Sadar de lo que más se celebra, pues bueno, son los éxitos deportivos, pero también el éxito de sus canteranos. Entonces contigo pues nos encantó eso, nos quedó la espinita clavada de ver a un José García pues igual con algún gol en Osasuna y demás, pero la verdad que bueno, deseamos, que todavía tienes 27 años, lo primero que te respeten las lesiones, y que yo creo que pues que puedas tener éxito ahora mismo en tu etapa en Andorra, y pues seguir allí o seguir encadenando experiencias en el fútbol profesional. Y bueno, pues eso, muy agradecidos de que estés aquí. Esperemos que esta entrevista a nuestros espectadores les haya gustado, que digan cómo te recordaban, y bueno, quiero que nos lances también, José, para terminar, un pronóstico de cómo crees que va a terminar Osasuna este año, cómo lo ves, qué posición puede estar. Bueno, lo primero, gracias a vosotros, porque desde que nos pusimos en contacto ya hace mucho tiempo, pues siempre he intentado haceros un hueco, pero mis visitas a Pamplona siempre han sido de un día o 2 días, y entre familia y pues bueno, amigos, etc., pues no tenía un hueco, y ahora que tenía varios días, pues quería venir aquí, porque la charla encima he estado muy a gusto, os he visto en muchos programas y me han gustado, he visto a la gente muy a gusto, así que daros la enhorabuena también. Y luego, pues, Osasuna, pues no sé, yo todo lo que sea del farolillo para arriba me parece bueno, pero creo que el 11 va a quedar Osasuna. El 11. El otro día hacíamos un resumen con esto, ahora ya sabes, de la inteligencia artificial, que hace sus propias cábalas de qué porcentaje es el más probable. Y era o 1/10 o 2/10 Osasuna. Así que vamos a ver cómo está. Pues nada, señor, muchísimas gracias. Te seguiremos esta temporada. Y a los que están ahí al otro lado de la pantalla, pues por favor, suscribiros. Ya sabéis que es importante para nosotros. No sé si lo sabes, José, pero mucha gente nos ve sin suscripción, porque así funciona YouTube. Entonces, suscripción, si queréis que traigamos a más gente como José, pues eso, like y campanita. Y no sé si, José, nos puedes lanzar algún invitado o algún ex compañero tuyo que te gustaría que estuviese por aquí, ya fuera del club. Le tiras el anzuelo. No sé, estoy pensando, y bueno, yo tengo muy buena relación fuera de Osasuna con Endika, pero tuve una corta experiencia también en Osasuna después de muchos años en el club, y pues bueno, invitaría a David, ¿no? Que al final, ahora que está también fuera de Osasuna, pero también está complicado que pero vale, viaje. Pues le emplazamos a David ahí a que hable ya fuera de Osasuna. Pues nada, muchísimas gracias a todos y todas, y nos vemos en un próximo episodio. Un saludo.